En el viejo oeste existiam muitas historias de hombres valientes, pero também existiam historias de hombres que todos temiam. Esta es la historia de vaquero solitário cuyo nombre hacía temblar a los más peligrosos del desierto. Nadie sabia exatamente de donde venia. Algunos decían que había sido soldado en la guerra. Outros aseguraban que había sobrevivido a más duelos de los que qualquer Rambo poderia contar. Pero lo único que todos sabiam era esto: quando esse Rambo legaba a pueblo, los problemas empezaban a desaparecer. Uma tarde calurosa, mientras el viento levantaba el polvo del caminho, jinete apareceu en el horizonte. Montaba lentamente, sem prisa, como se el tiempo no tuviera ningún poder sobre el. O sombrero cobria parte de seu rosto, o poncho oscuro se movia com el viento del desierto. En sua cintura colgaba revólver que havia decidido el destino de muitos hombres. Quando cruzou la calle principal del pequeno pueblo de Santa Rosa, todas las conversaciones se detuvieron. Las puertas del salón dejaron de mover-se. Los jogadores de cartas dejaron las manos sobre la mesa. Incluso el pianista dejó de tocar. Todos sabiam que era. Era el vaquero que nadie se atrevia a enfrentar. Pero aquele pueblo tinha problema. Durante meses, uma banda de foragidos havia tomado el canton de todo. Roubaban a los comerciantes, amenazaban a las familias y nadie tenía el valor suficiente para detenerlos. O líder de la banda era Rambo cruel llamado Ramón Calderón, pistolero conocido por no perdonar jamais a quien se cruzara en su camino. Quando Ramón viu ao vaquero entrar en el pueblo, sonrió com desprecio. Para él, aquel Rambo não era mais que outro viajero perdido en el desierto. Pero algo não estava bem. El silencio del pueblo la resultaba extraño. Nadie se movia. Nadie hablaba. Entonces Ramón perguntou em voz alta: "Quem é esse Rambo?" Vinhedo cantinero respondió com voz temblorosa: "Esse é seu Rambo ao que nadie desafia." Ramón soltou uma carcajada. Havia passado sua vida inteira imponiendo miedo. Não estava dispuesto a deixar que desconocido legara a esse pueblo y cambiara las cosas. Así que salió del salón y caminó lentamente hacia el centro de la calle. El vaquero estava de pé junto a seu cavalo, tranquilo, observando todo como se supiera lo que iba a suceder. Ramón se detuvo frente a él. "Este pueblo me pertenece", dijo com uma sonrisa fria. Aqui nadie entra sem mi permiso." El vaquero levantou la mirada lentamente. Olhos eram frios, calmados, como los de Rambo que já havia visto demasiada violência. "Entonces hoy será mau dia para ti", respondió com voz tranquila. Las palavras caíram sobre la calle como trueno. Los hombres de Ramón salieron del salón y rodearon la posa. 5 pistoleiros armados, todos com a mano cerca de armas. Pero el vaquero no se movió. El viento volvió a soplar levantando el polvo del desierto. Los segundos pareciam eternos. Ramón fue el primero en mover-se. Esse humano bajó hacia el revólver com la velocidade de uma serpiente. Pero el disparo del vaquero foi mais rápido. El sonido del disparo rompió el silencio del pueblo. Ramón caiu ao suelo antes sequer de entender lo que havia passado. Los outros pistoleiros intentaram reaccionar. Dos disparos mas resonaram en la calle. Uno tras outro, los hombres de Ramón caíram en la arena del desierto. Todo terminou em questão de segundos.
É o modelo revólver todavia flotava en el aire quando el silencio volvió ao pueblo. Nadie podia cuir lo que acababan de ver. El rombo que havia aterrorizado la região durante anos havia sido derrotado em um instante. El vaquero guardó o revólver lentamente. Miró ao redor del pueblo. Las puertas comenzaram a abrir-se. Los habitantes salieron com cautela, observando ao rombo que acababa de devolver-lhes la liberdade. Eu vim ao cantinero fui el primeiro en hablar. Como podemos agradecer-lhe? El vaquero subiu a o cavalo sem decir uma sola palavra. Mirou el horizonte del desierto y ajustou o sombrero. Solo asegurem-se de que nadie va gobernar este pueblo com miedo. Después de eso, girou-se o cavalo y começou a alejar-se lentamente por el caminho de tierra. El viento volvió a soplar sobre la região vacía. Y así como había legado, desapareció en el horizonte. Pero desde aquel dia, en todos los pueblos del Vinhedo Oeste começou a escuchar-se uma historia. La historia del vaquero que nadie se atrevia a enfrentar. Del dia en que solo rombo cambiou el destino de todo pueblo. Pero la historia no terminou aquel dia. Durante semanas, o pueblo de Santa Rosa volvió a respirar tranquilidade. Los comerciantes abriram nuevamente tiendas, los niños volvieron a correr por las calles de tierra y el sonido del piano regresó ao Vinhedo Sul. Sin embargo, en el Vinhedo Oeste las historias viajan rápido. Nas noticias aún más. La muerte de Ramón Calderón pronto legó a oídos de hombres peligrosos que cabalgaban por los territorios del Sa. Hombres que haviam trabalhado com él, hombres que no estaban dispuestos a deixar essa muerte sem resposta. Entre elas havia o mais temido, pistolero conhecido como El Corval Negro. Diziam que nunca perdia duelo. Diziam que essa mirada era tão fria que los hombres perdiam el valor antes sequer de sacar el revólver. Quando escuchou lo ocorrido em Santa Rosa, el Corval Negro no sentiu miedo. Sentiu curiosidade. Rombo que derrotou a Ramón Calderón. Dijo mientras limpiaba o revólver. Quero conhecerlo. Así comenzó o viaje. Durante dias cabalgou por el desierto perguntando por el misterioso vaquero. En cada pueblo escuchaba la misma historia. O rombo solitário. Disparo mais rápido que el raio. Fantasma del desierto que aparecia quando la injusticia se volvia demasiado grande. Pero nadie sabia esse o nome. Hasta que uma tarde, em pequeno pueblo ao borde del rio Colorado, el Corval Negro finalmente encontrou na pista. El cantinero del Samun no miró con preocupación quando escuchó la pregunta. Sí, esse rombo estuvo aqui hace 2 dias. El Corval Negro sonrió. Entonces no estoy muy lejos. Mientras tanto, el vaquero cabalgaba tranquilamente por uma larga carretera de polvo rojo. No buscaba problemas, pero tampoco ia de elos. Los hombres como él sabiam que el destino sempre los alcanzaba tarde ou temprano. Ao cair la noche legou a pequeno pueblo llamado San Mateo. Era lugar tranquilo. Demasiado tranquilo. Las calles estaban vacías y el viento hacía crujir las viejas puertas de modelo A. El vaquero desmontou de o cavalo y caminhou hacia el salón. Dentro del lugar, alguns hombres bebiam em silêncio. El pianista tocava uma melodia lenta mientras el humo de los cigarros llenaba el aire. Pero quando el vaquero entrou, el pianista deixou de tocar. Todos lo miraram. Porque sentado na mesa del fondo havia rombo vestido de negro.
Um rombo com um sombrero ao oscuro y revólver brilhante sobre la mesa. El corvo negro. Los dos hombres se miraram en silencio. Nadie dijo uma palavra. El cantinero tragou saliva. Sabia lo que iba a suceder. El corvo negro se levantou lentamente. Escuchado muitas histórias sobre ti, dijo com uma sonrisa fria. Dizem que eres el rombo ao que nadie se atreve a enfrentar. El vaqueiro não respondió. Solo observou ao pistoleiro com calma. Quero saber se las histórias são verdade, continuou el corvo. Eu silencio dentro del salão se volvió pesado. Finalmente, el vaqueiro habló. Las histórias não importam. El corvo negro inclinou ligeiramente la cabeça. Entonces probémoslo afuera. Los dos hombres salieron del salão y caminaram hacia el centro de la canyon. Las puertas comenzaron a abrir-se lentamente. Los habitantes del pueblo miraban desde las ventanas. Sabiam que estavam a ponto de presenciar algo que recordariam toda a vida. Dos de los pistoleiros mais temidos del oeste. Frente a frente. El viento levantou o povo del caminho. Las manos de ambos descansaban cerca de revólveres. 1 segundo. 2 segundos. 3. Eu sou golpeaba fuerte sobre la canyon. Entonces el corvo negro sonrió. Sempre quis enfrentar ao melhor. En ese instante, esse humano se movió, pero el disparo que resonó en el pueblo no fio el suyo. El revólver del vaqueiro habló primeiro. El eco del disparo se estendió por todo el veião. El corvo negro se quedó imóvel por um instante. Luego caiu lentamente sobre la arena. El duelo había terminado. El vaqueiro guardó su arma sem decir una palabra. Los habitantes del pueblo salieron lentamente a la canyon, aún sem coía lo que acababan de ver. Dos de los hombres mais peligrosos del oeste. Dos historias convertidas em leyenda. Pero solo uno seguia de pai. El vaqueiro caminhou hacia o cavalo, montou com calma y mirou na última vez el pueblo. El oeste sempre tendrá hombres como el dijo. Luego girou o cavalo hacia el horizonte. Y mientras el sol se escondia detrás de las montas, el misterioso vaqueiro desapareció nuevamente en el desierto. Desde aquele dia, los pueblos del Venedor Oeste começaram a contar uma história que viajaria por generações. La historia del rombo que derrotou a todos los pistoleiros que se atrevieron a desafiá-lo. La historia del vaqueiro que nadie se atrevia a enfrentar.